Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos han dado seguimiento a nivel latinoamericanos de España y de Italia con relación a este serial de conferencias internacionales en Derecho Procesal Constitucional con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual soy el presidente nacional. Hoy me congratulo de que esté con nosotros uno de los mejores constitucionalistas, no tan solo de España, sino verdaderamente del mundo, un hombre muy connotado, un excelente amigo que tuve el privilegio que me generara el prólogo de una de las ediciones de los nuevos principios rectores del juicio de amparo, mi amigo José Julio Fernández de España. José Julio, muchísimas gracias por estar en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias a vosotros y a ti especialmente, un amigo entrañable en la distancia, pero también en la cercanía, y espero que esta pandemia supere barreras, supere problemas y podamos reencontrarnos presencialmente cuanto antes. Y de momento nos reencontramos de forma digital, que también es positivo, por supuesto. Es una muy buena ventaja. Bueno, pues primero decirles que José Julio Fernández, orgullosamente, es miembro honorario de los miembros honorarios de la Academia Mexicana de Derecho, junto a don Sergio García Ramírez, junto a grandes juristas de talla nacional e internacional, y que pues él es un hombre que ha generado doctrina en el tema de derechos fundamentales, en derechos humanos, en derecho constitucional, incluso ha trabajado muy arduamente en derecho procesal constitucional. Y bueno, José Julio abordará el tema retos de los derechos fundamentales ante el siglo XXI. José Julio Fernández es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Sí, a la vez él fue el ombudsman de Galicia y es un hombre que tiene una cantidad muy importante de artículos a nivel nacional, es decir, en España y a nivel internacional, y diversas obras en los temas ya abordados. Y bueno, pues es un tema muy interesante, tenemos 55 minutos y lo más importante es iniciar. José Julio Fernández, ¿cómo describirías la situación actual de los derechos fundamentales? Realmente estamos en una situación, ya lo sabe todo el mundo, convulsa, agitada y preocupante. Y no estoy hablando ahora de los problemas sanitarios, que también sabemos todos, sino tengo una visión más amplia y más de las últimas 3 décadas, ¿no? Sin duda, las circunstancias de la realidad del siglo XXI, heredada del siglo XX, pues nos sitúan en desafíos o retos o amenazas para los derechos fundamentales relevantes, importantes. De ahí mi preocupación. ¿Cuáles son estas causas de la actual realidad que repercuten de forma directa en la estabilidad o en los derechos, como vamos a ver después? Pues podríamos, para sintetizar o para resumir, hablar de 5 causas que construyen la actual realidad del siglo XXI, heredadas del pasado. Primero es la globalización, o ya hiperglobalización, un movimiento que reduce distancias no físicas del planeta y que, amparado en el ámbito económico, ahora también es cultural y político y tecnológico. Ese es un primer elemento descriptivo de la realidad, la hiperglobalización, de la realidad compleja. El segundo elemento descriptivo de la realidad pues sería la segunda fase de la sociedad de la información. En los años 80, 90 se construye la sociedad de la información con unas características sobre las que quizá vuelva después, pero ahora en el año 2020 ya estamos en una segunda fase. Las tecnologías disruptivas, la robótica, la inteligencia artificial, los drones, los robots del futuro inmediato, pues plantean pues esta realidad amenazante o dudosa o convulsa para los derechos fundamentales. La tercera elemento descriptivo de la realidad son los problemas ambientales, sobre los que también volveré. Esto es un problema acuciante que a lo mejor no tiene vuelta atrás, sí que a pesar de los esfuerzos de Europa y de otras ONGs y estados, sigue habiendo muchos obstáculos para avanzar en la recuperación ambiental. El cuarto problema descriptivo o causa descriptiva es la inseguridad internacional, sobre la que volveré, que hasta ahora era sobre todo terrorismo yihadista, especialmente, y ahora es también inseguridad sanitaria, para complicar más la situación. Y el quinto elemento que describe la realidad convulsa es la superpoblación, que ya es un hecho y va a ser cada vez más acuciante la problemática en todo el planeta.
una superpoblación que va a ser difícil gestionar desde el punto de vista de los derechos humanos o derechos fundamentales. Por lo tanto, estas 5 grandes causas de la actual realidad arrojan pues este escenario convulso, problemático, que para mí, desde mi punto de vista, nos ofrece el mundo actual para los derechos fundamentales. Después de lo que has manifestado, ¿cuáles son los retos concretos que tienen ante sí los derechos? Sobre esta base, sobre esta pequeña descripción introductoria, pues se yergue un sinfín, no es sinfín, un grupo de retos ciertamente complejos. Para ser más pedagógico, voy a escoger ejemplos de materias, ¿no? Para simplificar el análisis y ser más pedagógico y operativo también, más pragmático en esta entrevista para vuestra academia. Entonces podemos poner 10 puntos, 10 retos, podemos poner sobre la mesa 10 retos, ¿no? Y los comento brevemente para no dilatarnos en exceso. El primer reto, en conexión con lo que dije antes, son los retos de seguridad. Seguridad internacional, inseguridad internacional, interior-exterior. Bueno, el concepto ahora de seguridad es polisémico, poliédrico, engloba lo que antes era la seguridad exterior, la seguridad interior, la seguridad ciudadana, la seguridad humana. Bueno, tiene una dimensión poliédrica. Este sentido de la seguridad deviene del fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín en el año 89 del pasado siglo, y aparece un escenario multipolar, un escenario asimétrico, con un nuevo panorama estratégico, una nueva forma de enfrentamiento híbrido, que va desencadenando problemas tras problemas desde ese año 89, desde que cae el muro de Berlín. Sin describir ahora las guerras que conocemos o los conflictos armados que por desgracia conocemos en los últimos 30 años, que afectaron mucho a derechos fundamentales, un ejemplo prototípico de este desafío, de este reto para los derechos fue o es el terrorismo yihadista, el terrorismo islamista. Teníamos una versión primitiva, por decirlo de alguna forma, en Al-Qaeda, con Osama Bin Laden a la cabeza, que hizo atentados llamativos, sobre todo el gran atentado del 11 de septiembre de 2011 contra las Torres Gemelas de Nueva York, pero que tenía una forma de funcionamiento, sí, peligrosas, por decirlo de alguna forma, exitosas hasta cierto punto, pero arcaicas, ¿no? No dejaba de ser un terrorismo tradicional, arcaico, unido por vínculos de amistad, ideológicos, analógicos en gran parte, y buscando dinero pues, en las fuentes clásicas del terrorismo. Tampoco era un salto cualitativo hacia adelante respecto a fórmulas terroristas anteriores. Sí, la visión yihadista radical, eso es una cosa pues, diferente que no tuvieran los terrorismos europeos territoriales de España, Francia o Alemania, por ejemplo, ¿no? O Italia, mejor dicho, más que Francia, Italia, España y Alemania. Pero en el año 2014, 2015 y 2016 irrumpe el Estado Islámico, el Daesh, que eso ya es un salto cualitativo, por varias razones. Quizá la más llamativa, para no monopolizar el discurso en torno al Estado Islámico, es la utilización de los mecanismos de propaganda de una forma profesional inaudita, ¿no? El Daesh llegó a tener 28 productoras para generar su propaganda. La propaganda perseguía dos cosas: perseguía captar adeptos, logró recaudar 30.000 extranjeros que fueron a Siria e Irak a su califato, cálculos más o menos, pero la propaganda también perseguía aterrorizar, atemorizar a las democracias. Es decir, si no os pasáis a la Sharia, a nuestras reglas radicales extremistas, pues os espera la destrucción y la muerte. Ese discurso propagandístico impactó en las sociedades occidentales, sobre todo, y generó reacciones a veces desproporcionadas, reacciones a veces demasiado securitarias que afectaron a la estabilidad o al equilibrio entre libertad y derechos, libertad y seguridad, entre libertad y seguridad. Bueno, el Daesh, al hilo de esa propaganda, tuvo otro segundo elemento preocupante o descriptivo o llamativo, que ha sido y sigue siendo el empleo intenso de tecnología digital, las redes, ¿no? La Internet profunda, la llamada Deep Web,
pues es un nido de cosas raras, no todo, pero cosas raras, y entre ellas está pues el terrorismo yihadista, ¿no? La propaganda yihadista, la ideología yihadista. Bueno, esto es una gran novedad respecto a otras fórmulas del terror del pasado y muy preocupante. ¿Por qué? Porque persigue simple y llanamente destruir la democracia. Otras fórmulas de terrorismo no perseguían esto. Perseguían cambios, perseguían influencia, o el crimen organizado que comentaré ahora no persigue destruir la democracia, persigue pues aprovecharse de la democracia. En cambio, el yihadismo terrorista persigue destruirla y sustituirla por sus fórmulas de relación social a través de la Sharia y sus extremismos religiosos. Claro que militarmente no lo van a conseguir, pero lo que tratan es de hacer una confrontación civil. Esto se ve sobre todo en Europa, afortunadamente en América menos. En Europa sí, donde hay mucha emigración derivada de países de tradición musulmana, hijos de segunda, tercera generación, que no están bien adaptados o asentados en su país de origen, de residencia en Europa, y genera conflicto cultural. Bueno, eso es lo que plantean a medio largo plazo esta ideología radical, ¿no? Generar el conflicto en las democracias europeas, la guerra civil, la confrontación civil, para que se derrumbe la lógica democrática y las garantías. O sea que para la democracia, para los derechos fundamentales de libertad, de participación, es sumamente peligroso. Otra forma o otro movimiento dentro de la inseguridad internacional relevante es el crimen organizado, ya conocido desde hace décadas o siglos casi, pero que ahora pues, se aprovecha de esa hiperglobalización, de esos blanqueos transfronterizos de dinero y de posibilidades de negocio, y ha encontrado un nuevo renacer este crimen organizado a través de la transnacionalización, a través de la globalización. No es tan peligroso como el Estado Islámico, porque no persigue destruir la democracia, sino que persigue aprovecharse de ella, corromperla, bajar la calidad democrática para usar legalmente, si se puede, sus recursos. El caso de estados que tienen un gran problema de narcotráfico, como históricamente Colombia o actualmente también históricamente como México, pues evidencian los problemas que el crimen organizado supone pues, para la calidad democrática y para la vida y derechos de las personas. Y el último ejemplo de este primer reto de seguridad es el actual, es los problemas de seguridad sanitaria. Esto es una cosa que ya se sabía, las estrategias de la OTAN, las estrategias militares de los países de la OTAN, desde hace años sale el riesgo de las pandemias, la amenaza de las pandemias. Pero parece que la clase política no hacía caso. Y nos topamos ahora en 2019-2020, pues con una pandemia en toda regla, producto de este virus COVID-19, que por un lado afecta a la vida y a la integridad física, sin duda, ¿no? De muchas miles de personas en todo el planeta. Pero por otro lado evidencia pues la falta de preparación de sistemas de salud, evidencia la falta de respuesta ágil de gobiernos. Está claro a día de hoy que en España o en Gran Bretaña o en México mismo, en febrero y en marzo, los responsables públicos decían que no era importante. La historia los juzgará o los tribunales en el futuro inmediato, ¿no? O sea que los personajes, los decisores públicos en muchos países han demostrado pues irresponsabilidad, ¿no? Valga el juego de palabras. La pandemia ha evidenciado también que no hay fronteras ya, ni para los capitales, ni para los movimientos de personas, ni para los microbios, virus o bacterias, y que por lo tanto la superpoblación y los movimientos de personas van a hacer que estos problemas sigan sobre la mesa y vengan y sigan viniendo como parece que no iban a volver desde la Edad Media o desde la gripe del año 1918. No, esto es una realidad que genera inseguridad internacional de tipo sanitario, no de tipo violento, de crimen organizado terrorista, pero que también, pues, lo tanto, hay que tener muy en cuenta porque es una afectación directa de los derechos. Y esta pandemia aún no se sabe, pero posiblemente tenga efectos geopolíticos negativos para la garantía de los derechos y efectos de, digamos, de insolidaridad internacional, como ya se está viendo en gran parte, ¿no?
empresas transnacionales que están aprovechando pues, la situación de pandemia o gobiernos insolidarios en la Unión Europea, por ejemplo, que ponen trabas para reconstruir solidariamente pues, en el interior de Europa. O sea que no solo terrorismo, no solo guerras asimétricas, no solo crimen organizado, también crisis sanitarias conforman este primer reto de seguridad o inseguridad para los derechos fundamentales. El segundo reto, voy más rápido para no dilatarme tanto, son los problemas ambientales. Es obvio, es científicamente clarísimo que hemos depredado recursos de forma exagerada, contaminamos el planeta, sobre todo los plásticos de los océanos, eliminamos biodiversidad, estamos a punto del no retorno, ¿no? De una vez que pase una barrera determinada no se recuperará el planeta. Calentamos la atmósfera con gases de efecto invernadero que suben el nivel de temperatura del planeta, derritiendo los polos y generando pues 1000 problemas adicionales. Se sabe científicamente, hay un montón de ONGs, de estudios científicos y algunos países concienciados, sobre todo europeos, en que esto es un problema relevante, pero los grandes contaminadores, sobre todo China y en menor medida Estados Unidos y Rusia, pues no están trabajando para superar este problema, ¿no? Y esto pues va a afectar no solo el derecho al medio ambiente como derecho subjetivo y como derecho de solidaridad de tercera generación, sino también el derecho a la integridad física y la propia supervivencia de la humanidad y del planeta. Este sería, por lo tanto, el segundo gran reto que explico ahora, por lo tanto, que acabo de explicar, mejor dicho, los problemas ambientales. El tercer gran reto en estos 10 que estoy planteando es el mundo digital. Esto ya es conocido, pero no menos inquietante por ser conocido. Comenté antes que el social de información tuvo una primera fase, años 80, 90, del pasado siglo, donde ya se evidenció la doble cara que tiene la tecnología digital, como el dios Jano, el dios de dos caras, una alegre, una positiva, una negativa. La tecnología tiene una cara positiva, favorece el ocio, la comunicación, expresarse en libertad. Cualquier persona privada, aunque no tenga recursos, puede generar opiniones en el Twitter, en las redes sociales con gran éxito, en función de ciertas variables de visibilidad. Pero al mismo tiempo, por tanto, hay elementos positivos que hay que reconocer y hay que subrayar. La libertad de expresión ha encontrado nuevos vehículos y nuevas fórmulas para expresarse, nunca mejor dicho, a través de Internet y de la tecnología digital, pero al mismo tiempo esa tecnología digital tiene elementos negativos. Está claro que la intimidad, la privacidad, pues es difícil de superar o de mantener o de garantizar en entornos de redes digitales. Es muy complicado. No ya el honor, no ya cuestiones como intervención de comunicaciones o protección de datos, que son más específicas y más delicadas. No, hablo en general de la intimidad, de la privacidad. Hay software que solo se ha creado para robar datos, para robar privacidad. Los troyanos, los gusanos, ese software que roba información de discos duros, pues de las computadoras básicamente se crea eso, para vulnerar la privacidad de las personas. Y el problema se agudiza porque no solo hay esos intereses económicos de los hackers de robar información para buscar réditos económicos, sino que también hay un interés reputacional. El hacker a veces ataca y roba datos o roba privacidad simplemente por reputación online, por reputación psicológica en su cerebro un poco pervertido, por decirlo de alguna forma, pero también hay motivaciones geopolíticas. Las guerras ahora, muchas son guerras en Internet, ¿no? Guerras que buscan influir en elecciones a través de campañas de desinformación o fake news, influir en decisores públicos, manipular datos para que la opinión pública adopte decisiones de cierto sentido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el mundo digital también tiene de negativo un problema para la credibilidad de la participación democrática y para los oscuros designios de la geopolítica que mueven mucho de los hilos en el ciberespacio y en los ciberataques actualmente.
Y por si esto no fuera poco o suficiente, ahora, como dije en la introducción, nos encontramos con las tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robótica, algoritmos de nueva generación, computación cuántica, drones, etc. Todas esas nuevas tecnologías disruptivas subrayan el peligro para la privacidad, ¿no? Con agresores anónimos que va a ser imposible descubrir, con robustos mecanismos de virus y de infección de virus que va a ser muy difícil detectar, claves criptográficas en el crimen organizado que las fuerzas de seguridad no van a poder desencriptar. O sea, si no construimos bien esa inteligencia artificial, esa nueva computación cuántica, con reglas éticas o con reglas jurídicas de cierto control, pues la humanidad estará, la intimidad de las personas de esta humanidad estará sin duda en peligro. Y aún hay un paso más, que aún no ha llegado, pero llegará. Cuando aparezcan estos robots, que serán autómatas similares a las personas, con capacidad de decisión como las personas, dentro de 20 o 30 años, habrá que darles derechos subjetivos. Si tienen capacidad de decisión, como una persona, porque no van a tener en su estatuto jurídico ciertos derechos subjetivos para protegerse frente a ataques jurídicos. Bueno, esto es un tema complicado que habrá que analizar, que yo ya estoy analizando, los derechos de los robots. Y no solo eso, va a haber personas que, y ya hay en parte, que tengan alguna máquina dentro, es decir, una mano, un brazo, 2 piernas, que sean máquinas, que sean robóticas. Serán los transhumanos. ¿Dónde estará el límite entre persona y máquina? O persona humana y persona robótica. Estos transhumanos, si tengo todo robot menos mi cerebro, si tengo todo robot menos mi corazón, es decir, es el problema de la película que se llamaba en castellano Robocop, ahí en México no sé cómo se tituló, que era una persona también, que era una persona en gran parte robótica, en gran parte máquina, pero mantenía un cerebro, un aspecto del cerebro, pues humano. Bueno, esto va a ser un problema jurídico. ¿Qué estatuto jurídico van a tener de derechos fundamentales o derechos subjetivos esas personas semimáquinas o máquinas semipersonas? Habrá un tercer género, habrá personas, habrá máquinas, habrá animales, cuarto género, y habrá un segundo género, transhumanos, pues, o estatuto jurídico, por decirlo de alguna forma, más que género. Bien, ya veis una retahíla de problemas digitales, de problemas tecnológicos, que dejarán de ser digitales y serán cuánticos en breve, que son un verdadero desafío para los derechos fundamentales. Los juristas tenemos que estar muy atentos para ofrecer respuestas y reconstruir categorías de forma eficaz. Un ejemplo solo. ¿Qué podemos hacer los juristas? Pues podemos ayudar de forma doctrinal, epistemológicamente hablando, a reconstruir, es un ejemplo, la idea del domicilio. El domicilio, la inviolabilidad del domicilio, la protección del domicilio es una característica de los derechos heredados liberales. Proteger la privacidad a través de la protección del domicilio. Bueno, físico, en sentido físico. Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que ese domicilio sea también domicilio digital. Que las fotos que tienes en tu computadora, en tu teléfono móvil, pues tengan una protección de domicilio, por ejemplo, porque ahí has proyectado tu privacidad, más que un espacio físico, un espacio digital. Bueno, esto es un salto jurídico que debemos hacer los académicos, insistiendo para que los poderes públicos legislen en ese sentido o los tribunales hagan caso. Bien, por lo tanto, el tercer gran reto son los problemas del mundo digital, ya veis que muchos. El cuarto reto, ahora sí voy más rápido, os lo prometo para no dilatar. El cuarto reto son los derechos. Desde mi punto de vista, estos son opiniones mías, ojo, solo a mí atribuibles, no quiero implicar a ninguna institución de las que formo parte. El cuarto reto son los derechos sociales en situaciones de crisis. Hemos tenido una crisis muy grande del 2008 que rebajó los presupuestos públicos afectando a los derechos sociales. Pero ahora se nos plantea otra crisis económica o social derivada de la pandemia, que va también a afectar a los presupuestos públicos y a las capacidades de las políticas públicas para cuidar
de una forma u otra a aquellas personas que lo necesitan. Bueno, esto de nuevo nos planteamos el reto que ya vimos hace años. Es necesario, ya sabemos que los derechos sociales son derechos no inmediatamente aplicables por un tribunal, sino que normalmente necesitan un presupuesto público para efectivizarse. El derecho a la salud, el derecho al pleno empleo, el derecho a las coberturas sociales de viudedad o de vivienda, necesitan en la configuración que hemos heredado ese presupuesto público, si no, no tienen aplicación directa. Bueno, si hay menos dinero público, se van a ver afectados. ¿Es necesario cambiar la naturaleza de los derechos sociales para que sean directamente aplicables? Bueno, pero ello conllevará un coste enorme en términos de presupuesto público. Es un debate que también habrá que discernir entre juristas y en la opinión pública. Por lo tanto, el cuarto reto pendiente, los derechos sociales en situación de crisis. ¿Qué hacemos con ellos? Si pueden seguir siendo eficaces o hay que reformularlos o qué hay que hacer. El quinto reto en este decálogo son los problemas de género y de diversidad. Es curioso que en el siglo XXI siga por todo el mundo discriminándose a la mujer por el hecho de ser mujer. Y ya no digamos discriminando a aquellos que tienen una orientación sexual no tradicional, por decirlo de alguna forma. Los colectivos LGBTI, que es sorprendente que las mujeres cobren menos por el hecho de ser mujer en situaciones similares, que las mujeres sufran la violencia doméstica o que estas personas que legítimamente optan por una orientación sexual determinada, X, Y o Z, sufran discriminación patente y evidente en muchos ámbitos de su vida. Es cierto que en unos países está mucho más avanzado que en otros, ¿no? Es cierto que la problemática que citaba antes de los países musulmanes relacionado con la ideología yihadista de sus radicales, también tiene otra problemática, que es la discriminación de la mujer y de la discriminación por razón de género, que resulta intolerable, porque todavía la mujer es considerada pues, un objeto jurídicamente hablando, incluso, que tiene derechos muy limitados y un estatuto jurídico inferior al del hombre. Pero incluso si nos alejamos de esos estados medievales en ese sentido, en el mundo occidental siguen saliendo estadísticas año tras año, este año, el pasado, donde la discriminación de la mujer sigue siendo un problema real, ¿no? En el ámbito laboral o en el ámbito profesional o incluso familiar. Por eso esto es un reto que tenemos que afrontar de una forma decidida. Yo creo que culturalmente, educacionalmente hemos avanzado y es evidente en la opinión pública que no se puede seguir asumiendo discriminación de mujeres o de personas por su orientación sexual, y esto hay que llevarlo realmente a la práctica y dejar atrás pues esa histórica herencia que hemos recibido también en Occidente, aunque ya digo, en Occidente afortunadamente estamos mucho más avanzados que en otros lugares del planeta donde este tema de la discriminación, por desgracia, sigue como hace 2, 3 o 5 siglos atrás. El sexto reto, en este decálogo, es lo que podemos llamar derecho a la buena administración. Es un derecho que ya está recogido, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y es un derecho que evidencia que la persona, el ciudadano, la ciudadanía es el centro del sistema público. Ya no es el poder el centro del sistema público. El poder ya no trabaja en beneficio del ciudadano, sino que el poder tiene que trabajar con el ciudadano. Cambia la cultura participativa o democrática. Bueno, el derecho a buena administración es más allá que la legalidad. Hay que resolver no solo lo pedido por los ciudadanos de una forma legal, sino que en tiempo, en forma, de forma razonable, proporcionada y educada. Hay avances que tienen que ver con la transparencia también, con la rendición de cuentas que se pueden recoger en este derecho a la buena administración. Pero hay gobiernos de baja calidad democrática que rechazan estos avances jurídicos nuevos, ¿no? Que quieren opacidad, que quieren secretismo, que no quieren que rindan cuenta a los decisores públicos. Acabo de ver informaciones de México con la nueva legislación que permite al ejército hacer labores de seguridad ciudadana sin rendición de cuentas. Bueno, es un ejemplo de lo que estoy diciendo, que el poder público trata de mantener parcelas oscurantistas. En este sentido, en América Latina,
en varias partes, yo sé que vas a continuar, ese es un debate hoy en día en México. Funciones de seguridad pública directamente en ese tema, en temas de gente que está dedicada al tema de seguridad interior, al ejército. Ese es uno de los grandes retos en concreto, ¿no? De los derechos, como lo estás estableciendo tú. Eso puede lacerar, porque en esa manejo de ponderativo y de los principios, sobre todo de proporcionalidad y racionalidad, creo que la justificación no es la adecuada. Sin duda, esto es un ejemplo de derivas autoritarias o derivas de exceso de poder ejecutivo en detrimento del legislador, del control ciudadano. Es un tema delicado que no solo está en América Latina, está en Europa del Este, está en Rusia, está en Turquía. Turquía es un miembro de la OTAN, o sea que es un problema más extendido de lo que parece. No solo es un problema de las dictaduras de China o Cuba, es más allá, es un problema más allá. Bien, el séptimo reto que planteo son la protección de los grupos que lo necesitan, es decir, discapacitados, menores de edad y personas ancianas. Se ha avanzado también mucho, por ejemplo, con los discapacitados hay un convenio de Naciones Unidas del año 2006 que insiste en fomentar su autonomía e independencia, rompiendo la visión paternalista médica anterior. Es un convenio muy positivo, pero que necesita también, como los derechos sociales, un desarrollo, unas políticas públicas, una implementación correcta. En época de crisis va a ser difícil que podamos darle la suficiente protección a estos grupos que lo requieren, ¿no? Que lo requieren, fomentando, por ejemplo, su autonomía e independencia en el caso de las personas con discapacidad. Bien, octavo reto, estoy acabando, para la siguiente pregunta. ¿Cómo gestionamos el nuevo escenario multicultural? Es un tema delicado también del choque de culturas o de la interculturalidad o multiculturalidad. Yo aquí tengo ideas ya publicadas, muy claras. Está claro que estos encuentros culturales son inevitables, la gente se mueve en la sociedad globalizada y en la superpoblación y cada vez se va a mover más, pero yo creo que los demócratas tenemos que defender la cultura democrática. Yo creo que hay que marcar unos límites, la tolerancia es el marco global, pero con límites. El límite infranqueable del núcleo esencial de los derechos fundamentales. Que no se pueden aceptar prácticas culturales que agreden los derechos fundamentales, como por ejemplo la ablación del clítoris de la mujer o la discriminación de la mujer o otras fórmulas de discriminación amparadas en razones culturales. Por ejemplo, en Europa hay un debate desde hace ya tiempo sobre el uso del velo islámico, del pañuelo. Yo creo que es contrario a la higiene democrática, discrimina a la mujer y no debe aceptarse. En unos países se acepta, en otros no. Es un tema que se debate. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay que proteger a la democracia, fortalecerla desde los valores de tolerancia, eso sí, y pluralismo y participación, pero con los límites de los propios derechos fundamentales, clave de bóveda del Estado democrático. Y en América Latina es cierto que esta problemática tiene una vertiente específica con los pueblos originarios o pueblos indígenas, que se le protege sus entornos culturales, sus tradiciones culturales, pero a veces de una forma excesiva, incluso con jurisdicción propia, lo cual afecta a la unidad jurisdiccional, el principio de igualdad básico de un Estado de Derecho. O sea que a veces yo creo que también en América Latina la protección de la cultura minoritaria de los grupos originarios pues no se ha hecho, no se está haciendo con respeto a los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona. Bien, o sea que gestionar este escenario multicultural cada vez más insistente es otro reto. El noveno y penúltimo reto es los problemas o la dinámica de los derechos internacionalizados. Esto es evidente, ya viene de atrás, que las constituciones se abren de una forma a los tratados internacionales de derechos humanos. Hay cortes y tribunales supranacionales de derechos humanos, como comento después si procede. Y esto cambia en parte la fisonomía de los derechos. No son solo los derechos fundamentales, digamos, nacionales, sino en gran parte son también supranacionales, son internacionales, porque hay convenios y tratados internacionales que así lo establecen. Hay que dialogar a nivel
a estos dos niveles, el nivel constitucional local y al nivel supranacional de derechos humanos. Hay que dialogar para construir soluciones jurídicas satisfactorias. En América Latina ha habido en estos años un proceso llamativo, que es la de la llamada la convencionalización, ¿no? Como el Pacto San José de Costa Rica ha entrado como un parámetro de referencia paralelo a la Constitución. Yo soy muy crítico con ese fenómeno, ahora no voy a comentarlo, pero evidencia esa internacionalización de los derechos humanos o derechos fundamentales. Bien, y el último ejemplo de los 10 que he puesto de retos para los derechos son una cuestión más técnica, más técnico-jurídica, constitucional, que es cómo relacionamos los derechos fundamentales con los particulares. Esta es la problemática alemana llamada de la Drittwirkung, la eficacia horizontal de los derechos subjetivos fundamentales. Tradicionalmente los derechos se han construido para defenderse frente al Estado. El Estado es el que genera peligro para la vulneración de los derechos, pero esto es falso ahora. Un Estado democrático ordinario no es el peligroso para los derechos, son los hackers privados, son las empresas transnacionales que no respetan los recursos ni a las personas, son los grupos de presión ocultos que quieren manipular a la opinión pública y son personajes privados, grosso modo privados. Entonces habría que reconstruir los instrumentos de conformación de los derechos para que sean más efectivos frente a los ataques de los privados. Por ejemplo, ahora ¿qué se hace en los ombudsman en el mundo o los tribunales constitucionales europeos? No aceptan una queja por una vulneración de un derecho por un particular, no. Exigen que se agote antes la vía judicial ordinaria y después aceptan la queja porque el juez ordinario no ha respondido a la petición de la persona vulnerada por un particular. O sea, es un control indirecto de las violaciones de particulares. Bueno, esto es un problema de derecho procesal constitucional relevante que habría que avanzar en él, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí están los 10 retos. La inseguridad internacional, los problemas del mundo digital, los problemas ambientales, los problemas de derechos sociales, el género y la diversidad de orientación sexual, el derecho a la buena administración, cómo proteger a los grupos necesitados, el nuevo escenario multicultural, la internacionalización de los derechos y la problemática técnica entre derechos y particulares. Sí, en esto que manejamos del tema de seguridad que se está dando, sí se violentan en un tema muy específico esos test de proporcionalidad, el test de razonabilidad, José Julio. Breve, porque tenemos muy poco tiempo para esto, porque me interesa también la visión de un experto de exterior en ese tema de confundir o de todos, que no hacerlo excepcional como lo enmarcan el caso Canese contra Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras líneas tiradas, el tema específico de que el ejército lleve funciones de seguridad civil, de seguridad interior, nada más brevemente, ¿sí es violatorio de estos principios de proporcionalidad y de razonabilidad? Sí, yo creo que si aplicamos los test que estás comentando, que provienen de la jurisprudencia alemana, está claro que habría que hacer un análisis técnico, no político. El problema de esto es que los análisis son a veces políticos o incluso sociológicos. No, un análisis jurídico constitucional serio, pues el principio proporcional tiene diversos elementos. Primero, bueno, no voy ahora a describirlo, pero yo creo que no cumple el carácter imprescindible. Es decir, ¿es eficaz usar los militares para la seguridad ciudadana? Sí. Puede ser eficaz, puede ser, ¿no? El primer adecuado para la finalidad perseguida puede ser. Pero el segundo elemento ya no lo cumple, creo yo. ¿Es imprescindible? No. No. ¿Por qué? Porque hay fuerzas y cuerpos de seguridad civil para ese cometido. Entonces no hay ponderación suficiente. No, desde el punto de vista técnico-jurídico lo veo desproporcionado. Sobre todo cuando después no hay un control efectivo sobre sus acciones, ¿no? Porque se escuda en el anonimato, en el secreto, en la opacidad, y entonces los tribunales independientes no entran a valorar, o los parlamentos no tienen capacidad en las comisiones de control de hacer un control efectivo, que sería un segundo problema derivado del primero. Me adelantaste, gracias, sí tienes razón, ese tema de los elementos en el tema de la idoneidad, de la necesidad y de la ponderación. Muchísimas gracias, José Julio. José Julio, y ese conjunto de retos que tú ya describiste muy atinadamente
y que de alguna manera se endoctrina, es algo que dices tú, es una cuestión propia, pero es un hombre con un bagaje extraordinario dentro del derecho constitucional. Obliga a reactualizar, a volver a actualizar el sistema democrático. Realmente este es el nudo gordiano del asunto. ¿La democracia nos vale para enfrentarse a estos retos? Bueno, esto es un tema también complejo. Sintetizando, es obvio que la democracia en sentido moderno aparece al final del siglo XVIII, ¿no? en los procesos revolucionarios, y se conforma de manera representativa. La democracia victoriosa, la democracia representativa. Y hay un arsenal epistemológico que fundamenta esa democracia representativa. Pero la democracia representativa, ya en el siglo XX, en el primer tercio, ya hay críticos respecto a esas estructuras heredadas, que se decía que los representantes, digamos, estaban obsoletos, que no respondían a esas necesidades, hace 100 años ya. Esas críticas a la democracia representativa se intensifican en el último tercio del siglo XX, con la crisis cultural de los 60, con la crisis económica del petróleo de los 70, con la aparición de nuevas formas de legitimidad ciudadana, y ahí pues hay diversos autores conocidos como Jürgen Habermas, que prefiere hablar de democracia deliberativa y no representativa, para que se genere entre la opinión pública y el Parlamento una racionalidad dialógica, decía él, y se empieza a hablar, ya se hablaba antes, pero de fórmulas participativas o más participativas en democracia. En esta tesitura llega la tecnología que cité antes, la nueva ágora digital, las nuevas posibilidades de participación online o digital. Y entonces se ven más opciones para que la ciudadanía participe de una forma más continua, ¿no? En un proceso continuo de control del poder y de empoderamiento ciudadano. En ese sentido, las condiciones actuales pues permitirían reactualizar la democracia o harían necesario reactualizar la democracia para superar las viejas estructuras y afrontar estos retos que comenté. Pero ¿eso qué puede significar? Ojo, eso puede significar manipulación también, porque muchos algunos de los que piden reactivar la democracia participativa quieren manipular, son populistas, manipulan, son fake news, pues verdad, quieren manipular las redes, quieren manipular a la opinión pública. Tenemos ejemplos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en México, en Brasil. O sea que hay que también tener un análisis sosegado y no caer en el populismo. Hay que reactualizar la democracia con los instrumentos de participación que ahora se ofrecen para dejar atrás pues, estructuras anquilosadas. Por ejemplo, los parlamentos tienen que ser más dinámicos, tienen que favorecer las opiniones ciudadanas, hacerles caso y ser más flexibles en la tramitación. Por ejemplo, y ahora que tenemos el problema de la pandemia, en Europa se plantean diversos problemas con las elecciones que estaban planteadas regionales, en España o en Francia. Y esto evidencia que no puede pararse la democracia por una pandemia. Hay que establecer mecanismos de participación electoral digital, urnas electrónicas, voto a distancia. Ya existe la tecnología, hagámosla con garantías. O sea, reactualizar la democracia, sí, con los mecanismos que nos ofrece ahora la realidad del siglo XXI, pero con sentido, con garantías y sin caer en la demagogia ni el populismo. Exacto, sí, un tema bien interesante. Por ejemplo, México se acaba de ver una situación que a mí me agrada mucho, en una resolución de violación verdaderamente a la Constitución flagrante en Baja California por el Congreso local, y ayer se acaba de decantar la Corte por manejar la acción de inconstitucionalidad estimatoria, invalidar ese tipo de cuestiones, que de alguna manera genera algo de esperanza en el tema de la separación y distribución del poder y la existencia de poderes equilibrados y limitados. Pero es muy importante lo que tú señalas, ese redefinirse, reinventarse, pero jamás cesar a la consolidación de la misma. José Julio, tú ya hablaste de temas y algunos retos muy importantes en sí para los derechos fundamentales. ¿Cuál es el papel para José Julio de la justicia internacional? Tú ya hablaste en el tema por ejemplo, el control de convencionalidad y algunas cuestiones que históricamente profundizamos, increíblemente surge en Francia con sentencias en 79-85, la última, el caso Nicolo. Yo pensaba que era de puño realmente latinoamericano, don Sergio lo acuñó en el sistema,
Pero ¿cuál es ese papel tan trascendente o cuál es el papel que desempeña y qué opinas en ese papel que actualmente desempeña la justicia internacional? En este marco que comentamos antes de internacionalización de derechos, es obvio que tiene que tener un papel fuerte y relevante la justicia internacional de los derechos humanos. Pero como es sabido, aquí hay elementos positivos y negativos. Yo soy, ya veis, un poco crítico con toda la realidad, también en esta, ¿no? Es obvio que los tribunales internacionales, la justicia internacional ha desempeñado un papel muy positivo estos últimos 50 años, por decirlo de alguna forma, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese carácter reconocido de autoritas, de reconocimiento que ha tenido, sobre todo en Europa y en América, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es positivo para visibilizar, para evidenciar la cultura de derechos humanos, ¿no? La imposición, educar, hacer pedagogía de derechos humanos. Es positivo el funcionamiento jurisdiccional, de tipo jurisdiccional, no político, al menos en los papeles de tipo jurisdiccional, buscando la solución justa, aplicando los convenios aplicables, con argumentación jurídica, con contradicción, o sea, funcionamiento jurisdiccional teórico. Es bueno construir un derecho constitucional común, un uso constitucional común, como una especie de derecho común medieval que engloba pues, los principios que se regían en Europa de aquel momento, todos los países del momento. Pues ahora parece que la justicia internacional ayuda a crear un derecho constitucional común, unos principios, valores y derechos humanos equiparables en todas las democracias avanzadas. Pero al tiempo hay una dificultad y hay unos elementos negativos. ¿Cuál es la dificultad? La que comenté antes. ¿Cómo dialogan esos tribunales internacionales con los tribunales nacionales, sobre todo con las cortes constitucionales? Tiene que ser un diálogo leal, transparente en el sentido de que lo conozca la opinión pública para valorar, y en aras al interés general, es decir, en aras a la mejor aplicación, vigencia y efectividad de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en esos tratados internacionales. O sea, cuanto más acercamiento de criterios haya a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, menos fricciones habrá. Ahora ha habido un problema de esos en Europa relevante, no con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene una naturaleza diferente, pero bueno, que entra a veces en tema de derechos humanos, últimamente más, porque ha habido un choque con el Tribunal Constitucional alemán respecto a la capacidad para firmar, para adquirir eurobonos por parte de Alemania. Un tema técnico-económico, pero que refleja estos problemas de engarce nacional e internacional que incluso en Europa, donde todo está muy estudiado en este sentido, hay. O sea que esa es una dificultad que habrá que superar, mejorar los engarces nacionales e internacionales de los tribunales decisores. Y los problemas o los elementos negativos que yo critico, yo creo que también los veo con claridad. No sé si los espectadores los verán con tanta claridad. Por un lado, el funcionamiento jurisdiccional a veces es dudoso. Es decir, a veces no parece que primen los criterios jurídicos, sino la conveniencia política. Digo política, no partidista, que puede haber, si este casos partidistas que quieren favorecer a un partido, un país determinado. No hablo de eso. Hablo que a veces no siempre prevalece el criterio jurídico, sino que también el criterio político del interés del poder de ese momento. A favor o en contra del derecho. Puede ser para no aceptar la violación del derecho o puede ser para extralimitarse y extender esa violación del derecho porque quieren atacar políticamente a un país determinado. Eso se detecta en varios casos. Y en fin, eso se detecta sobre todo en América. ¿Por qué? Porque la Comisión de Washington es un filtro para llegar a la Corte Interamericana, a diferencia de Europa, que los demandantes pueden actuar directamente ante el Tribunal en Estrasburgo, Europeo de Derechos Humanos. En América no, los accionantes no pueden actuar ante San José directamente, tienen que pasar por la Comisión antes, que actúa de filtro político. Igual pasa en África, un tribunal creado recientemente, bueno, ya dictó su primera sentencia en 2013,
la Corte Africana de Derechos Humanos, que tiene también una comisión que hace filtro político. Yo creo que eso es un problema de imagen de esas dos justicias internacionales, la de derechos humanos, la americana y la africana, que no existe, ese problema no existe en Europa. Evidentemente el problema del colapso, son órganos relativamente pequeños que pueden estar colapsados y tardar mucho en decidir. En América, casos famosos de temas de Perú, por ejemplo, salen 10, 15 años después, casos importantes, que ahora no voy a citar, que no. Bueno. Entonces, eso también es un problema de imagen. Si mi violación de derechos humanos tarda 15 años en resarcirse a nivel de imagen, porque otra forma a lo mejor ya no es posible, porque ya mataron a mi familiar, pues eso da también mala visibilidad o es un elemento negativo de la justicia internacional. Por lo tanto, también hay que avanzar en temas de justicia internacional desde el punto de vista técnico-jurídico, creo yo. Mejorar los engarces, mejorar la visión jurídica del tema y menos política, y buscar soluciones equilibradas. No todo es interpretar de forma maximalista los derechos. No todo debe ser un derecho fundamental. Lo derecho fundamental tiene que ser los aspectos esenciales de la vida en sociedad. No cualquier cosa sirve de derecho fundamental. Las otras cosas serán principios a seguir, de tipo legal o civil, pero no de tipo constitucional o de derechos humanos. José Julio, ¿qué pasa con las garantías de los derechos? ¿Tú consideras que siguen siendo eficaces? Es un aspecto medular de las democracias, ¿verdad? Entonces, ¿tú consideras que en la actualidad son eficaces? Sí, yo también he escrito sobre esto. Es obvio que desde el punto de vista teórico las garantías son inevitables. No tiene sentido prever un derecho fundamental o un derecho subjetivo en general si no prevés al mismo tiempo una garantía, un sistema de protección. El derecho en sentido objetivo, como ciencia, como sistema, tiene sentido si se puede imponer por la fuerza, en el caso de ser necesario. Bueno, las garantías evidencian esa coercibilidad del sistema jurídico, poder imponer el derecho fundamental si no se cumple, si se vulnera. O sea que, desde el punto de vista teórico, las garantías son imprescindibles. Otra cosa es qué garantías son las adecuadas para proteger derechos. Y aquí también hay bastante populismo o malos entendimientos. Las garantías adecuadas tienen que ser las que sirvan para ese sistema hacerlo eficaz. Ni más ni menos. Esto es un poco teórico, pero habría que escoger un sistema determinado, el de Portugal, el de Italia, el de Ecuador, y ver cómo es y cómo están funcionando las garantías. Es difícil hablar en derecho comparado aquí en abstracto, más de lo que estoy diciendo. Está claro que parece razonable que las garantías tienen que prever niveles de protección. Como dije antes, no todo puede ser de derechos fundamentales, no. Habrá un núcleo esencial que sean los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y un tratado internacional. Después habrá otros derechos subjetivos que serán legales o intereses a proteger o principios a seguir que no pueden tener el mismo nivel de protección. Y aquí a veces se equivocan los sistemas cuando extienden la idea de derechos fundamentales pues a todo lo que se mueve. No puede ser una expresión popular, a todo lo que se mueve. Primera idea teórica, vamos a diferenciar niveles de protección para asegurar más fuerte la defensa de los derechos fundamentales de verdad, los que son de verdad. Y segunda idea teórica, pues es bueno combinar las garantías normativas, es decir, la previsibilidad de la ley de calidad, con ley orgánica o leyes especiales cuando así lo prevé el sistema, garantías jurisdiccionales, esto es inevitable, que haya jueces ordinarios o constitucionales que protejan esos derechos fundamentales. Aquí suele haber discrepancias entre Europa y América, ¿no? En Europa son los jueces ordinarios es la justicia ordinaria la que suele proteger derechos fundamentales y solo de forma excepcional se llega al Tribunal Constitucional. En cambio, en América ya se habla de acciones constitucionales o de procesos constitucionales cuando se quiere proteger un derecho fundamental. Bueno, esto yo creo que es una diferente tradición jurídica, que es un matiz ahora no tiene mayor relevancia. Lo importante es que haya garantías jurisdiccionales, pero de verdaderamente jurisdiccionales, es decir, por órganos independientes, sometidos a derechos, basados en el principio de contradicción y sin presión política partidista, claro.
Y después, en el tercer y último lugar, hay que combinar esas garantías normativas y jurisdiccionales con garantías llamadas institucionales. Yo he sido ombudsman, yo he sido procurador de derechos humanos de Galicia, nombrado por el Parlamento de Galicia, es una garantía institucional que complementa la visión jurisdiccional y la visión legislativa. Es una garantía de tipo de autoritas, de recomendaciones para mejorar el buen desempeño del poder público en el cumplimiento de los derechos. Otros órganos que se llaman de garantía institucional es lo que en España se conoce como Ministerio Fiscal, Procurador de Derechos Humanos o de Derechos en otro ámbito, que bueno, tiene un aspecto medio ejecutivo, pero que también colabora en el funcionamiento judicial, que en el derecho comparado pues hay casos que es un funcionamiento correcto. Por tanto, garantías sí, por supuesto, pero garantías sofisticadas, ni más ni menos, las adecuadas para el sistema, para que sea eficaz el sistema, combinando diversos niveles de protección y combinando garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales. ¿Por qué? Porque la realidad de derecho es muy compleja, por lo tanto las garantías tienen que hacer frente a esa complejidad y ser también ellas complejas. José Julio, después de todo lo que nos ha señalado en relación a todos estos retos de los derechos fundamentales ante el siglo XXI, ¿qué conclusiones obtendrías tú de todo esto, de todo lo que ella ha señalado, el estatus actual pues, de los derechos fundamentales en el siglo XXI, los desafíos que se tienen, todos estos temas? ¿Cuáles serían las conclusiones de José Julio Fernández? Sin retomar lo que ya dije, yo creo que la valoración de esos 10 retos que describí sucintamente antes, papel de la garantía, los problemas de la justicia internacional, yo creo que hago una valoración, una conclusión moderadamente negativa. Yo creo que va a ser difícil superar los riesgos tecnológicos para la intimidad, es imposible. Yo creo que la superpoblación va a hacer complicado garantizar la salud de toda la humanidad, las garantías sanitarias adecuadas. El cumplimiento de derechos sociales en época de crisis, y va a seguir habiendo crisis sucesivas, va a ser difícil. O sea que, por un lado es negativo, pero es moderadamente negativo porque también hay alguna luz de esperanza. Los temas jurídicos se están mejorando, la sensibilización de la opinión pública por los derechos es evidente, es fuerte. En este sentido las ONGs y las activistas sociales cumplen una buena labor. Y la tecnología, que dije que era mala, también puede ofrecer salidas. Por ejemplo, en tema ambiental hay diversos inventos tecnológicos que pueden revertir la contaminación o el control de la emisión de gases. O sea que la tecnología no solo es un ogro, sino también nos va a ayudar. La tecnología para cuidar a esas personas con discapacidad o para cuidar a esas personas ancianas, pues también es una ayuda, ¿no? Un robot de ayuda que puede cuidar de ellos. O sea que hay esperanza, veo luces positivas en el futuro inmediato, pero globalmente pesa un poco más mi pesimismo del futuro inmediato que el optimismo. Por lo tanto, en el futuro de los derechos soy moderadamente pesimista. Esperemos que me equivoque, que los juristas podamos sofisticar nuestros análisis, nuestra dogmática de los derechos fundamentales para dar respuesta pues, a esos retos que indicaba. Perfecto. De estos mismos retos que se están dando cada vez más complicados, ahora que hablabas de la pandemia, hay un gran debate en relación a una guía bioética en México, en el sentido de que como se va previendo que conforme crezca los estatus de la pandemia, pues van a colapsar los hospitales, el problema con los respiradores, con el número de gente que los va a requerir. Entonces se genera una guía bioética estableciendo ciertos parámetros pues, para generar no responsabilidad del médico, que pueda actuar de manera inmediata con ciertos protocolos, y que en ella se establece que se ponderará el poder salvar el mayor número de vidas, y en un momento dado, pues se tiene preferencia sobre un puntaje de las personas que tienen mayor expectativas de vida. Hay la crítica, bueno, en el sentido de que tiene que hacerse porque es necesario establecerlo, porque estamos por llegar a eso, estamos en varias entidades federativas en la fase 3,
Y hay una crítica por el otro lado, decir, bueno, las personas pues, que están con expectativas menores de vida, pues de alguna manera no se están protegiendo en sus derechos fundamentales y humanos. ¿Tú qué consideras en este sentido? ¿Hay verdaderamente un problema, un conflicto en relación a la efectividad de los derechos fundamentales? Sí, este es un problema que se ha planteado en España y en Europa también por la pandemia esta, ¿no? Si los medios no son suficientes en un hospital, los respiradores, hay que hacer un triaje, que los llaman técnicamente, que seleccione como una guerra, ¿no? Los heridos de guerra. Bueno, este punto de vista de derechos fundamentales lo veo muy criticable. ¿Por qué? Porque está estableciendo categorías de personas cuando la persona, todas tienen la misma dignidad. No hay personas jerárquicamente situadas unas encima de otras, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, habría que buscar soluciones a los recursos escasos que fueran más respetuosas con la idea de igual dignidad. Por ejemplo, no, los respiradores son para los primeros que llegan. No en función del grado de supervivencia que vayan a tener por la edad que se presume, o el grado de la presunción de vida que tengan por la edad que tienen. Esto supone, insisto, una gradación en los tipos de personas que afecta a la dignidad de los que son vilipendiados. Yo ahí no veo razonable el criterio de ética de guerra desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Puede ser comprensible en una situación de colapso donde los médicos tienen que tomar decisiones, pero ahí está el decisor público asesorado jurídicamente de forma correcta para buscar soluciones que no pasen por dejar sin curar a los ancianos. Es que esto es el Estado social. El médico no tendrá otra formación técnico-jurídica para enfrentar la situación, ni se le requiere, somos los constitucionalistas los que tenemos esa formación. Pero tú, decisor público, no seas populista y buscas alternativa para los 10 ancianos o 20 o 100 que quedan sin respiradores en una ciudad determinada. Afortunadamente, hay recursos en Europa, en México, en Brasil hay recursos sin que ocurra eso. Otra cosa es que me hables de Gabón o del Congo o de Guinea Ecuatorial, que a lo mejor los recursos no son. Pero ahí no se ha planteado el problema, porque quizás no ha llegado la pandemia de forma tan intensa como en estos otros países. De momento, a lo mejor no llega porque hace más calor o cualquier otra circunstancia. O sea que el poder público busca soluciones y no obligues a los médicos a enfrentar una situación para la que no saben ni están preparados porque no son expertos en derechos fundamentales. Pero yo, como dije antes, es totalmente criticable e inaceptable que se jerarquice la dignidad de las personas por presunción de lo que van a vivir o dejar de vivir. Concluimos, la verdad fue una plática que tenemos que dejar una pendiente porque no nos ajustó, como dicen, el tiempo. El que hoy nos hablará José Julio Fernández, un extraordinario jurista de España y del mundo, un constitucionalista de alta talla, que se ha incursionado muy fuertemente en el derecho procesal constitucional, un tema de derechos humanos, abordando este tema de los retos de los derechos fundamentales ante el siglo XXI, en el tema del estatus actual, de los desafíos, de los retos que se tienen, de las posibilidades de como ahora estos temas que fueron saliendo uno por uno, en donde puedan existir violaciones a los estándares y en el tema de los test de razonabilidad y proporcionalidad, pues nos deja una gran enseñanza y sobre todo muchísimas inquietudes para seguir profundizando en estos temas. José Julio, muchísimas gracias. Por ahí estamos próximos a crear un colectivo con relación a este tema de la normatividad emergente y lo que viene a ser la transformación del derecho constitucional con relación en este momento y posterior a la pandemia, y muchos proyectos que se han generado juntos como que tú eres orgullosamente un miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, entonces estás participando en tu fiesta porque tú eres miembro de nuestra organización. Muchísimas gracias, amigo. Sabes el aprecio y el respeto que tengo por tu trabajo. Gracias a vosotros, seguimos en contacto y colaborando interoceánicamente, espero que pronto de forma presencial, pero de momento de forma virtual. Saludos México, saludos espectadores de otros países y seguimos avanzando en el terreno de los derechos. A ver si tenemos suerte. Gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes.